Estamos grabando, ¿ya? Entonces, es como en la primera parte, ¿sí? En la primera parte habíamos visto que cuando una molécula, proceso de absorción, ¿qué es el proceso de absorción? Cuando una molécula recibe un fotón, ahí está, la molécula sería A, ¿no es cierto? Déjenme ahí. La molécula está representada por la letra A. Esa molécula recibe un fotón. Ese sería entonces el fotón. Recuerden que así lo vamos a simbolizar. Esa molécula lo que recibe es un exceso de energía. Entonces, esa molécula sería como la molécula en el estado de excitación. Y luego la molécula decae a su estado original liberando calor. En ese proceso es que se produce la absorción de un fotón. ¿Sí? A, en este caso, es la molécula o el material absorbente en su estado de energía fundamental. H nu representan la constante de Planck y la frecuencia del fotón. Y A asterisco corresponde a esa molécula en su estado de excitación energética. Esto es como un resumen de las cosas que hemos estado viendo que son importantes. Recuerden que la energía del fotón que incide depende de la longitud de onda. Esa molécula excitada que se forma, chiquillos, es súper inestable. Hablo de 10 a la menos 9 segundos, 9 a la menos 10 segundos que dura una molécula en estado excitado. Rápidamente se vuelve a su estado original. ¿Cómo se vuelve al estado original? Perdiendo energía térmica, calentando el solvente. No es una gran temperatura, pero se han hecho experimentos que describen que el sistema pierde energía térmica. ¿Ya? Y eso es súper importante, chiquillos. Vamos a ver que no todas las moléculas absorben de la misma manera. Hay moléculas que tienen diferente grado de absorción. Y eso es algo que todavía no se puede explicar muy bien, porque hay moléculas que reciben un fotón a cierta longitud de onda y hay moléculas que reciben fotón a otra longitud de onda. Esa es la primera cosa que hay que explicar. Y la segunda cosa que hay que explicar es por qué hay moléculas que reciben más cantidad de fotones que otras moléculas. No sé si me entienden el punto. ¿Ya? Por ejemplo, una molécula orgánica, la cafeína, absorbe fotones, pero por ejemplo el paracetamol también absorbe fotones, pero mucho menos que la cafeína. ¿Ya? Eso tiene que ver con las variables geométricas o la estructura que tenga una molécula, pero es algo que no tiene una explicación muy clara incluso hasta el día de hoy. Eso se llama, por ejemplo, la absortividad de una molécula. Pero eso lo vamos a ver después también cuando veamos ya las metodologías de absorción. Digamos, los métodos espectrofotométricos. ¿Cómo determinamos la capacidad de absorbancia que tiene una molécula? Tomemos un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué es lo que era la transmitancia? Si me ayudan. Yo se lo voy a preguntar. Por ejemplo, define el concepto de transmitancia. ¿Qué es transmitancia? Lo que emite la luz. O sea, la radiación. No, Hans, La capacidad que tiene la muestra para dejar pasar la luz. Eso es transmitancia. La capacidad que tiene la muestra para dejar pasar la luz. Es como ser invisible a la luz. ¿Qué es lo que es la absorbancia entonces? La capacidad que tiene la muestra para absorción. Eso es, capacidad de la muestra para absorber la luz. Son propiedades opuestas, pero que están relacionadas, ¿sí? De manera inversa. ¿Ya? De manera inversa. Entonces, aquí hacemos un pequeño repaso. Esto se los voy a preguntar también, chiquillos. Ayúdenme. Ayúdenme. Si yo tengo bueno, la transmitancia, ya me lo dijeron, ¿no es cierto? Capacidad para transmitir la luz, y transmitir es dejar pasar. ¿Cómo se calculaba la transmitancia? Otra cosa que les voy a preguntar. Intensidad transmitida partido por intensidad incidente. Excelente. Y partido por I0, donde I es la intensidad transmitida
e I0, chiquillos, es la intensidad incidente. Es el concepto técnico, pero ustedes lo pueden interpretar así como intensidad que pasó partido por la intensidad que le llegó a la muestra. Incidente. Perfecto. También definimos un porcentaje de transmitancia. ¿Cómo lo definíamos? El resultado por 100. Así es. O sea, el porcentaje de transmitancia, chiquillos. El porciento T, porcentaje de transmitancia, iba a ser igual a la transmitancia por 100. ¿Cierto? Unidades de la transmitancia. ¿Entre qué valores se mueve la transmitancia? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Excelente. ¿Qué significaba un valor de transmitancia 0? Que la transmitancia es nula. Que la transmitancia es nula. No dejó pasar nada de luz. ¿Qué significa la transmitancia igual a 1? Es total la transmitancia. La transmitancia es total. Perfecto. Eso es. Entonces va entre 0 y 1. 0 significa 0 transmitancia y 1 100% transmitancia. No sé cómo más explicárselo, pero ustedes lo entienden, ¿cierto? Ojo ahí. O sea, 0 significa que la muestra no dejó pasar nada de luz. 1 significa que la muestra dejó pasar toda la luz. Y bueno, yo le explicaba la clase pasada, por ejemplo, qué significaba una transmitancia de 0,4, 0,3, 0,5. Por lo que veo, sí lo captaron bien. Después, chiquillos, definimos la absorbancia. ¿Por qué se define la absorbancia? ¿Qué es, primero, qué es la absorbancia? La absorbancia es la cantidad de luz absorbida por la solución. Así es. Entonces, A, absorbancia A, así simboliza, es la luz o los fotones absorbidos con B por la solución. Antes de seguir, que de repente, ¿cuál es la diferencia entre absorción y absorción? ¿Me ayudan? Solo uno, no todos juntos, porque si no se escucha bien. Es un caso fácil, o sea, ¿qué significa absorción con D? ¿Y cuál es la diferencia o la similitud entre la absorción con B? Nosotros estamos trabajando ahora con la absorción con B. Ab, no ad. No sé si se alcanza a apreciar la diferencia. ¿Quién? ¿Quién me ayuda? ¿Nadie? Yo no me acuerdo, profe. Sabía, pero no me acuerdo. La ¿Qué absorción atrae? de Dice, con un líquido, ¿no? no. No tiene que ver con eso, Hans, no tiene que ver con estado físico, no. Son fenómenos, porque son fenómenos distintos. ¿Dónde está la diferencia? Usted me diga que un es con D y otro es con B. Esa es una diferencia, pero la diferencia, digamos... No es por el, Ariel, como por espérame, el, por lo, espérame, ¿ah? perdón. Ariel, tampoco tiene que ver con lo que usted plantea, ¿ya? No es que atrae, porque eso es magnetismo más que nada. Perdón, Cintia, ahora sí. Es como es que no sé cómo explicarlo, el lugar, o lo que absorbe, ay, no sé cómo explicarlo, que la absorción es como de sólido y el otro absorción es como, ay, no sé cómo explicarlo. No tiene que ver con sólido ni Es con como líquido. el medio, es como el medio que absorbe, o sea, como por donde sea, Como ay, el no medio sé que cómo explicarlo. absorbe o que el medio que absorbe, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los medios pueden ser absorbentes con D o absorbentes. Sí, es más simple de lo que cree en la explicación.
pónganse en el caso que un hermano chico les pregunte, oye, ¿cuál es la diferencia entre adsorberse y absorberse, que son dos palabras que son muy parecidas, solo tienen una letra de diferencia? Ustedes como químicos La letra nomás, pues, profe, obvio. tienen que dar la respuesta, no me pueden dejar mal. ¿Es lo que se retiene? No, porque tanto la absorción como la absorción retienen. Molécula grande y molécula chica, ¿no? Tampoco. Uf. ¿Ya? ¿Me doy? No, pues estamos adivinando, espere. No, porque ahora ya van a verlo en el celular. Entonces ahí no vale. No, yo estoy pensando. Chiquillos, miren. La absorción con D. Esta. Es un fenómeno superficial. Es decir, la especie que se absorbe no pasa de la superficie. Se absorbe en la superficie. Eso es con D. Cada vez tienen que relacionarlo con la superficie. Mientras que la absorción con B corresponde a un fenómeno de inclusión. O sea, ingresa al sistema. Ejemplo de absorción, un imán. A eso iba con que atrae, ¿sí? Pero un imán no pasa de la superficie. El metal no pasa dentro del imán, queda en la superficie. Mientras que una absorción, una esponja con agua. La esponja absorbe con B, no absorbe. Bueno, igual que mojar la superficie, pero dentro del sistema está el agua. Va de adentro hacia afuera, si lo quieren ver así. Entonces, un fotón ingresa hacia la molécula. La molécula incluye el fotón en su estructura. Se excita y luego decae, el fotón se pierde. Pero en un principio el fotón ingresa hacia el sistema. ¿No entendieron? La Sí, profe. condeno. ¿En No serio? entendí. No, no Hans, caché. yo te tiro un pegamento, un sticker. El sticker o el autoadhesivo sobre tu piel, ¿se absorbe o se absorbe con D o con B? Un sticker. Con D. Con D. Después, yo te inserto una solución. No, te pongo en la superficie una solución, pero esa solución es capaz de pasar las paredes de tu piel y se ingresa el torrente sanguíneo, entonces eso se absorbió con B. Ah, ya. La absorción no pasa de la superficie, se queda estancado en la superficie. La absorción con B ingresa, pasa a la pared de la superficie. ¿Ahí sí o no? Sí, profe. Creo que para explicarla, entonces chicos, tienen que entender que tiene que ver con la superficie. Si el fenómeno es superficial, entonces con D. Si el fenómeno pasa más allá, ingresa, digo, es con B. ¿Ya? ¿Ven que no era tan difícil de explicar? Y yo creo que ustedes lo sabían, lo tenían en su mente, pero tienen que buscar a veces las palabras precisas que permitan definir un fenómeno. Y nosotros vamos a estudiar en este curso absorción. O sea, el fotón es capaz de ingresar al interior de la molécula. ¿Sí? Ojo ahí. Ya, chiquillos. Entonces, no, pues, estamos en la absorbancia, ¿no es cierto? ¿Cómo se definía la absorbancia? También lo definimos en la clase pasada. Era el menos logaritmo Muy bien. La absorbancia va a ser igual al menos logaritmo de
De la tramitancia. de la transmitancia. Sí. De la intensidad. Ah, no. Ah, sí, me cago. De la transmitancia, ¿no es cierto? Ya, y entonces aquí yo necesito asegurarme, por ejemplo, ¿ya? Si una solución tiene una transmitancia de 0,3, ¿cuál es su absorbancia? ¿Cuál es su absorbancia? ¿Me pueden ayudar? Absorbancia. 0,52. Absorbancia. Entonces, el Han dice que la absorbancia va a ser igual al menos log, ¿no es cierto?, de 0,3. ¿Y eso da Hans? 0,52. 0,52. Perfecto. Profe, Dígame. ¿y la absorbancia también se calcula o no? Sí, pero se llama coeficiente de absorción y se calcula en términos de masa. Masa antes y después de la superficie. No sé si me entienden. Pesca el carbón activado, por ejemplo, la absorción, lo pesa antes y después de absorber. Y ahí saca la diferencia de cuánto absorbe. Ah, ¿Sí? ya. Pero es un fenómeno más físico. Esto es un fenómeno físico-químico, la absorbancia. Porque produce un cambio estructural en la molécula. Van a ver absorción como proceso, con D, cuando vean operaciones unitarias. Porque los gases se pueden absorber en sólidos. Y así se pueden eliminar ciertos contaminantes gaseosos. Los que vayan a seguir la ingeniería. ¿Han sabido algo al respecto? ¿Le han avisado? Nada, No, profe. nada. Estamos en shock. Estamos en shock. Usted fue el único que no dio Ya, aviso. yo no he dicho nada. No sé a qué me refiero, no sé a qué hablan. Está grabándose, acuérdense. Ah, No, sí, pues obvio. no da lo mismo. Pero Quedamos bueno, mal. no, imagínense nosotros. Imagínense yo que tengo que ver algunos colegas que se van a tener que ir a fin de año. Y yo me quedaré un par de semestres más y luego a buscar nuevos horizontes. Ya, pero en fin, esa es otra cosa. Chiquillos, pregunta 2. Pregunta 2. Si una solución tiene una A de 1,5, ¿cuál es su transmitancia? Ahí no sería el menos logaritmo, ¿o sí? No, pues Hans. No, sería la fórmula ¿Cuál fórmula? de la transmitancia. Tampoco. Ahí los pillé, no me digan que los pillé de nuevo. ¿Quién me da el valor de la transmitancia cuando les doy absorbancia? Porque recuerden que son escalas que se pueden convertir una en la otra. ¿Cuál sería el valor de la transmitancia a partir de un valor de absorbancia? ¿O no almorzaron? ¿O algo pasó? Pero está preguntando cuando la absorbancia es 1,5, ¿cuál es la transmitancia? Que me perdí. Exactamente. Aquí da el valor da menos 0,018, pero sería como total porque no puede ser menor que 0 el valor. Menos 0,0. No ¿O me entiendo equivoco? ¿Cuál es el resultado de la absorbancia? Para entenderle, Me porque no dio entiendo. menos como de la absorbancia de la transmitancia. Perdón. Transmitancia. Ahora sí, ¿cómo le digo? Es que calculé. Me da menos 0,18. Cero no puede ser, o sea, negativo no puede ser, la transmitancia no puede ser negativa porque es como una razón. Pero A mí me da no es positivo. menos logaritmo de. ¿Cuánto le da? 0,18 positivo le da a la Fran. Sí. 0,18 pero positivo. A mí igual, pues.
Yo no puse el negativo del logaritmo. ¿Y por qué? Pero hay que poner menos logaritmo de 1.5. Ah, no, chiquillos, estamos mal, ¿ah? Miren lo que les voy a Yo no decir. puse el... Y Porque ustedes se si van a yo pongo acordar. el logaritmo pelado me da positivo, po. Pero no es ni logaritmo pelado Sí. ni el logaritmo sin eso. Es que lo están haciendo mal. Miren, déjenme decirles. ¿Cuál es el punto? La absorbancia. Déjenme borrar eso ya, para que no. Ya, y tampoco quiero decir, miren, lo hicieron mal, pero tienen que acordar de lo siguiente. Miren. La absorbancia se representa como el menos log de transmitancia. Pero ustedes tienen que saber que si quieren calcular la transmitancia a partir de ahí, entonces tienen que aplicar el antilogaritmo. Aplican el antilogaritmo de eso y nos queda que la transmitancia es igual al antilogaritmo de menos la absorbancia. ¿Se acuerdan cuando calculaban pH y concentración de protones? ¿Lo hicieron con la profe Marioli? ¿O todavía nunca lo han visto eso? Sí lo hemos hecho. Pero entonces arriba estoy perdida, profe. No, tranquila, sí. Antes de esta clase va a salir. Miren, lo voy a explicar en una diapositiva nueva, ¿vale? Cuando usted tiene en una fórmula, por ejemplo, tienen una fórmula, por ejemplo, que la absorbancia, esa es la que conocen, esa es por definición, que la absorbancia es igual al menos logaritmo de la transmitancia, y luego necesita de esa fórmula despejar la transmitancia, usted va a aplicarle a todo esto el antilogaritmo. ¿Para qué? Para sacar el logaritmo y dejar la transmitancia. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir antilog de A. Antilog con log se van. Antilog. Estoy haciendo paso a paso, chiquillos. Paso a paso para explicarles de dónde viene el antilog. Bueno, la calculadora ustedes me dirán. Como la operación antilogaritmo es 10 elevado a. Dígame. Por ¿Quedaría menos. en porcentaje entonces? No. ¿Me daría el resultado del tiro en porcentaje? No. Pero déjeme terminar de explicar. Bien, entonces, antilog se va con log y nos queda entonces que antilogaritmo de A es igual a la menos transmitancia y por tanto la transmitancia es la operación opuesta a la absorbancia, antilogaritmo de menos A. ¿Qué es el antilogaritmo? Es la base 10, 10 elevado a menos A. ¿Sí? Cuando ustedes calculan pH y concentración ¿No de se protones. ocupa el Euler? No, porque eso es para el logaritmo natural. Ah, ya. Aquí se ocupa base 10. ¿Ya? Pero tiene razón, por ahí va Hans. Para el antilog es base 10. Entonces, miren, para que me entiendan, si la transmitancia es 0.3, la absorbancia se calcula como menos logaritmo de 0.3. ¿Cierto? Ahí lo calculamos. Menos log de 0.3, eso me da 0.52. Perfecto. 0.522. Ahora, si la absorbancia es 0.522, entonces la transmitancia va a ser igual al antilog de menos 0.522. En la calculadora, ¿cómo lo hacen? Apretan Shift Log, que es el antilogaritmo, y queda 10 elevado a menos 0.522. 0,3. 0,3. Ahí la recuperan. ¿Ya? Bueno, a lo mejor ustedes no se acordaban de eso o nunca lo hicieron, pero esa es la función opuesta al antilogaritmo. Eso es para saber una en función de la otra. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Ya? Profe, Así. entonces para 1,5 era 0,03. Veámosla.
Si una solución tiene una absorbancia 1,5, entonces la transmitancia va a ser igual al antilog. No le quiero poner antilog, 10 elevado a menos 1,5. Esto significa, chiquillos, antilog. Y entonces, ¿cuánto era 9? 0,03. Menos 1,5, 0,03. Así es. ¿Sí me entendieron? ¿Anotaron? ¿Copiaron? Negativo Un segundo. 1,5. Sí, po, es antilog de menos a. Ay, No, copien, terminen de copiar. Yo después hago un resumen de las dos fórmulas. Pero para que la vayan ahí analizando. Yo puedo, a partir de la absorbancia, conocer la transmitancia, o a partir de la transmitancia, conocer la absorbancia. ¿Sí? entonces, profe, para la absorbancia es menos logaritmo de transmitancia. Así es. Y para la transmitancia, Y la transmitancia sería el 10 elevado a la absorbancia. la transmitancia es 10 elevado a menos a. Eso. Ahí están las dos. Para que las copien. Lo que pasa es que ese 10 significa antilog, para que tengan la relación entre los dos, pues ya. Antilog de menos a. Ah, ya, ahí sí, me quedo más claro. Sí, están copiando, ¿cierto? Me avisan, porfa, cuando tengan copiado para poder... Yo estoy lista. ¿Todos? Yo igual estoy lista. Ya. ¿Este también lo copiaron? Miren. ¿O no es necesario? No lo copié Sí, hoy. igual. No, yo no lo voy a copiar. Ya. Total queda ahí, Pero ¿cierto? déjelo ahí. Sí. Lo dejo, Hans, me avisa. Ya. ¿Ese ya fue que lo dejé ahí o que ya terminó? No, que lo deje ahí. Ah, vale. Ya, profe. Cambio. Estamos. Ya, chiquillos. Entonces, miren, aquí vamos a saltar esto rápido porque esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Transmitancia, la absorbancia, excelente. Este es el cambio. Pasamos a un estado excitado, tengo los electrones, pueden saltar, también no es relevante. Esto también lo vimos. Y esto es lo que quiero que vean. Así como por último, esto es como lo último que entra en la prueba, miren. En un gráfico, tengo la absorbancia versus la concentración. Como la transmitancia versus la concentración. Tengo dos gráficos. En uno muestro la absorbancia en el eje X, o sea, en el eje Y que está a la izquierda muestro la absorbancia. En el eje Y que está a la derecha muestro la transmitancia, ¿no es cierto? Y aquí en el eje X va la concentración. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar respecto de la transmitancia y de la absorbancia? ¿Me pueden ayudar con eso? Vean, solo el gráfico que está a la izquierda. Pregunta, ¿cómo varía la transmitancia con la concentración? Inversamente proporcional. Muy bien. O sea, a mayor concentración, menor absorbancia. Todos ven la línea roja, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Mientras que la absorbancia
Entre mayor concentración, menos absorbancia. ¿Cómo me enojan? Dijo absorbancia, ¿cierto? ¿Sí? Es que va bajando, pues por eso. ¿Cómo Entre va va aumentando bajando? la cosa. La concentración aumenta, la absorbancia aumenta. La concentración aumenta, la absorbancia aumenta. La línea azul es una pendiente positiva, po. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Así es. Fíjate, la concentración aumenta para allá, Hans. Lo que pasa es que ese cero te puede confundir, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso lo estaba viendo No, así. pero es de cero a concentración aumenta hacia acá. Entonces, esa es una conclusión súper importante. La transmitancia disminuye con la concentración, son inversamente proporcional. Creo que ya lo habíamos dicho, pero ahí queda registrado. La absorbancia aumenta con la concentración de manera directa, es decir, directamente proporcional. Ahora bien, además hay que observar lo siguiente. La relación que hay entre la transmitancia y la concentración es exponencial, decae de manera exponencial. Mientras que la relación que hay entre la concentración y la absorbancia es lineal. ¿Me entienden eso? O sea, la roja es una curva, no es una recta. La azul es una recta. ¿Por qué se ocupa entonces la absorbancia y no la transmitancia? Porque siempre es mejor trabajar con relaciones lineales. ¿Sí? Como es mejor trabajar con relaciones lineales, entonces la absorbancia le gana terreno a la transmitancia, pero el equipo mide transmitancia, por eso es que hay que convertirlo en una relación lineal. ¿Me siguen lo que quiero plantear? ¿Por qué de ahora en adelante solo vamos a hablar de absorbancia? Porque es una escala más simple, porque es una escala lineal. Sin embargo, el equipo mide transmitancia. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Ya. Sí. Y acá, en el gráfico de la derecha, chiquilla, muestra que cuando la curva azul, que es transmitancia, es máxima, perdón, es decir, transmitancia, la absorbancia es mínima. Son escalas opuestas. ¿Se dan cuenta? A mayor valor de absorbancia, o transmitancia, perdón, menor valor de absorbancia. Y viceversa. Son escalas opuestas, inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, chiquillos, entra en la prueba. Solo hasta aquí. Las diapositivas que están acá, de hecho, se las voy a borrar porque eso lo vamos a ver a partir de la siguiente unidad. Eso tiene que ver, borré una que no debía. Ahí está. ¿Ya? Y solo les voy a hacer también ejercicio de la siguiente cantidad, mira. Para una solución, les voy a escribir aquí, para una solución, o sea, para 3 soluciones, eso quiere decir, para 3 soluciones del mismo analito, se obtuvieron los siguientes resultados. La solución 1, 0,3T, eso es transmitancia 0,3, que es lo mismo que decir transmitancia 0,3. Solución 2, 2,5% T, y para la solución T, 0,2 a 0,2. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de las tres es la más concentrada? Perdón, alergia. Me asustó.
Perdón. No me aguanté. Fue como de repente, sí. ¿Se entiende la pregunta, chiquillos? Son tres soluciones distintas, pero del mismo compuesto. Por lo tanto, yo a la primera le mido la transmitancia, a la segunda le doy el porcentaje de transmitancia y la tercera le doy la absorbancia. O sea, ordénelas de menor a mayor concentración. Ordene de menor a mayor concentración. Díganme si entienden la pregunta primero. Yo sí. Vale. Y una vez que entienden la pregunta, ¿saben cómo resolverla? ¿Me podrían decir cómo resolverlas? Hay varias formas. Transformándola. Vale. Todo Transforma todo a una misma unidad. Perfecto. ¿A qué unidad piensa trabajar Hans? Todavía estoy pensando. Ya. Yo les quiero pedir que las pasen toda transmitancia y después toda absorbancia. Hagamos eso, ¿les parece? Toda transmitancia. Bueno, la primera 0,3. ¿Cuál será la transmitancia de la segunda? 0,25. ¿No? No, 0,025. eso es. Porque Hans, Eso me falta un 0. bacán. Eso. ¿Y la transmitancia de la 3? Profe, ¿por qué 0,63? 0,3 lo dejó igual? Ah, porque 0,3T significa transmitancia igual a 0,3. Ah, no, ese no está en porcentaje. No, ese no está en porcentaje, es directo. 0,63. La solución. 0,63. ¿Ahí? Sí. Entonces, ¿cuál es la más concentrada? Díganme, perdón, la menos concentrada primero. ¿Cuál es? La La 2. menos concentrada. La 0,025. No, pues. No, la 0,63. No, no sé, pues, ahí no sé, me confundieron a mí entonces, ahora vieron, ¿no? No, mentira, es una broma. Pero díganme, ¿cuál es la más diluida? La menos concentrada, ordenémosla así de menos a más. Ahora sí, La solución 3, ¿o no? 33. esta es la primera, la menos concentrada, ¿cierto? Después, Sí. la 2 y después 0,3. la 3. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, el punto es que así cuesta Sí. verla, porque como es escala opuesta, Sí, pues. entonces pasemos a la absorbancia mejor. Absorbancia de esa, y ahí sí que no va a haber duda. Ayúdenme. El orden debería ser el mismo. 0,50 la primera. 0,50 la primera. $0,94 la segunda. 0,94 la segunda. Y la tercera que igual. Me da otra cosa a mí. De 0,2, pues, Hans. No igual. Ah, sí, oye. Eso, sí, pues. ¿Qué le da? La solución 2 me da 1,6. A ver, menos A mí log. igual. Menos log de Y la primera 0,025. 0,52. Ah, sí, Hans. A ver, de nuevo. Hans, menos ¿Por qué me log equivoqué? de 0,3, 0,52. Quizás. Revíselo. La 2 es menos log, recuerden ahí, menos log de 0,025, 1,6. Así es, Hans.
Voy a trabajar con dos decimales, 1.60. Bueno, y la otra es 0,2. Aquí es súper fácil ver que esta es la más diluida, después esta la sigue y por último la más concentrada. ¿Se da cuenta por qué la gente prefiere seguir trabajando con escala de absorbancia y no con escala de transmitancia? Porque es fácil engañar a la vista. Es mejor trabajar con una Profe, ¿cómo se escala llama? directa. Hans, ¿cuál es la fórmula de absorbancia? Menos logaritmo de De transmitancia. transmitancia. Ya, pues, menos log de 0.3. Ah, la mierda. Tranquilo, tranquilo. Menos log. ¿Le da No, su calculadora entonces, Hans? no, ¿Está poniendo- pongo menos logaritmo de 0.3. pero será su calculadora la que está fallando? No creo, porque me da 0,52. Sí, pues, está bien, Ya, pues. pues. Ya, luego, menos log de 0.025. Ahí sí, me faltaba eso. Ah, ya. Chicos, entonces entienden, ¿verdad? Porque es más fácil trabajar con escala de absorbancia y vamos a seguir trabajando con escala de absorbancia, pero nunca tienen que perder de vista que lo que el equipo mide es transmitancia. ¿Estamos? Hasta aquí entra en la prueba del viernes. ¿Ya? Todo lo que es normativa, curvas de calibración, pues esa parte, radiación electromagnética, longitud de onda, frecuencia y absorbancia y transmitancia. Repasen las clases, echen una miradita, bueno, y ahí van a ir estudiando. ¿Tienen más Profe, yo dudas? tengo una duda. Díganme. O es de como al principio de la materia, de Ya, la transmitancia. de la transmitancia. Sí. ¿Cómo sé en el ejercicio cuando me dan la intensidad transmitida y la intensidad incidente? No, es que la verdad es que nosotros no vamos a trabajar con eso. Ah, Eso ya. lo hace el equipo. Nosotros no vamos a decir, mira, tanta intensidad transmitida, pero tienen que decírselo igual, pues, Hans. La única forma es que se lo digan. La intensidad transmitida tiene tal longitud de onda y la intensidad incidente tiene tal longitud de onda, ¿me entiendes? Pero es la misma. Pero nosotros no vamos a trabajar con ese valor de transmitancia, simplemente que entiendan que es una relación nomás, que va de 0 a 1. Pero buen punto. Ya, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo tengo una duda. Dígame, Noé. Es que en una clase dijo la longitud de onda de la luz violeta es más poderosa que la luz ultravioleta. ¿Eso está bien? Porque ayer vi la clase, pero dice, Lo contrario. usted dice la longitud de onda de la luz violeta es más poderosa que la luz violeta. Así lo dijo en la clase. La longitud de onda de la luz ultravioleta es menor a la longitud de onda de la luz violeta. Eso quise decir. Y por tanto, la luz ultravioleta es más poderosa que la luz violeta. En energía. En energía, sin duda. Generalmente las radiaciones invisibles, que son menores en longitud de onda que las visibles, obviamente son más poderosas. En este orden, miren, rayos X, rayos gamma, UV y luz violeta. La luz violeta es menos energética, menos poderosa que la luz ultravioleta. Por eso es que uno tiene que protegerse de la luz violeta. Hay ultravioleta. ¿Ok, Noé? A lo mejor me confundí, a lo mejor entre tanto bla, 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 pero lo importante es que entienda que está asociado con la longitud de onda. A menor longitud de onda, mayor energía. Y la longitud de onda de la radiación UV es menor que la longitud de onda de la radiación violeta, del color violeta, por decirlo de alguna manera. Por tanto, Ya. la V tiene más energía que la V sola. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, chicos,
como siempre, ¿Cuántas muchas preguntas gracias. tiene la prueba? ¿Cuántas preguntas? No lo sé todavía, Hans. Estoy armando la pruebita, pero denme ahí unos días. ¿Ya? Ah, ya, pero más o menos. Ya, profe, que esté bien, cuídese. Yo creo que unas 20, Hans. Entre alternativa, verdadero, falso y ejercicio. Chao, Cintia. Profe, ¿y el viernes nos tenemos que conectar igual a las 10:30 Sí, o qué? va a presentarle la prueba. Sí, a las 10:20, pues se las presento. Ahora, los que no verán después el video un poquito más tarde y se enterarán. ¿Ya? Ya, profe. Cuídense, nos vemos, chiquillos. Chau, Ya. profe, que esté Chao, bien. profe. Cuídate. Ya. Chao, Yo, profe. yo paré la grabación. ¿Alguien puso a grabar? Sí, No. todavía No. no me he parado. Ya. Nos vemos, chicos.